y vamos a partir dando la bienvenida a todos los que ya están. Es un gusto tenerlos en esta reunión, donde vamos a hablar un poquito de la capacidad de retención de solventes y las características que tiene la harina. Me presento, mi nombre es Mario Penacchiotti, estoy a cargo del Laboratorio de Granos y Harinas de la Universidad Mayor. Tenemos también al don profesor Andrea Saturno, experto molinero, ingeniero mecánico, y profesor también del Diplomado en Molinería Avanzada que dictamos. Lo acompaña Jorge Guevara y la profe Andrea Guillén. Los dos también son asesores internacionales en distintos parámetros de molinería. Jorge con algo más de expertise en maíz y avena. Por supuesto, los tres tienen larga data en la escuela de molinería en Venezuela y nos han ayudado a transmitir este conocimiento a toda la región con los distintos programas que hemos realizado. También nos acompaña Macarena Ruiz, que está a cargo de la parte eh, comercial de los programas, junto con Evelyn Guillén y Juan Pablo, así que si tienen cualquier duda sobre las distintas programas que tiene la universidad, les pueden ir preguntando ahí por el chat. El chat está abierto, pueden escribir si es que van teniendo alguna duda, sin ningún problema. La presentación va a tener distintas etapas, vamos a intervenir ahí un poquito con algunas cositas que estamos haciendo en el laboratorio. La idea es que tengan una visión bastante completa de para qué les podría servir este tipo de análisis y cuáles son las características que tiene. Vamos a comenzar primero presentándoles un poquito el laboratorio. El laboratorio se inauguró el 2021 y la idea es que podamos ser un centro de comunicación en base a los análisis reológicos y las características que tienen los distintos tipos de harinas para la funcionalidad, siempre pensando en la materia prima y el producto final que vamos a elaborar y cuál es el proceso de transformación que deberíamos tener para poder sacar el máximo provecho de cada uno de los cereales. Nuestros valores son la precisión, siempre estamos buscando el cómo medir de manera más precisa, entender que no todas las mediciones nos van a dar todas las características que buscamos y cómo integrar distintas características analíticas para poder obtener el mejor beneficio tanto del cereal como del producto terminado que buscamos. ¿Qué es lo que tenemos? Dentro del laboratorio tenemos un área de molinería experimental, donde podemos clasificar todos los tipos de granos. Básicamente hoy día nos centramos más en trigo, desde la tipificación, el conteo de 1000 granos, peso hectolitro, número de caída, o falling number, gluten, las cosas básicas, y con nuestro molino experimental podemos generar harinas que son comparables entre sí. Esa es un poco una gran diferencia. Molemos no a la máxima extracción, sino buscando tener datos para comparar los distintos tipos de trigo y sus características reológicas. Por supuesto, en la analítica de harinas, que es nuestro segundo pilar, contamos con albiograma, mixograma, farinograma, gluten, falling number, humedad, SRC, almidones dañados con SD-Matic, granulometría y colorimetría. Y por último, también contamos dentro de las instalaciones con una pequeña planta piloto semi-industrial que nos permite elaborar los productos y hacer el cruce entre la materia prima y el producto terminado para poder realmente cuantificar si es que estamos llegando a los parámetros que queremos dentro de un proceso industrial o un proceso artesanal. Y por último, nuestra área de capacitaciones, donde contamos hoy día con el Diplomado en Molinería Avanzada y estamos creando nuevos programas día a día. Estamos pensando y estamos trabajando para un sistema de gestión de molinos, un diplomado en empresas panaderas, cursos a medida donde estamos viendo análisis de laboratorio, aditivación y distintas áreas que podemos intervenir para mejorar nuestros procesos. Me gustaría que pudieran tener una visión un poquito más amplia, porque me imagino que hay varios asistentes que no son tan instruidos en los distintos tipos de productos que se elaboran en base a harina.
Y básicamente esta lámina lo que nos permite visualizar son las tres características que estamos buscando en una harina para elaborar un tipo de producto determinado. Muy simple, los dos espectros más complejos yo diría que son la pizza y por el otro lado las galletas. Son los dos extremos en donde buscamos características muy distintas en la harina. En el caso de la pizza buscamos una extensibilidad y una cantidad de gluten muy fuerte para que soporte fermentaciones largas y tenga la capacidad de estirarse para generar una masa muy delgada. Pero por otro lado, que tenga una retención en el área de los cornichones para que tenga esos alvéolos hermosos que vemos. Déjenme activar el puntero. No veo el puntero todavía. Exacto, el puntero. Ahí. Esos cornichones, esos alvéolos grandes, muy típicos de las chivatas, de los panes de alta fermentación. Otro tipo de productos son los baguettes, la marraqueta muy típica chilena, que son panes de masas blandas, por decirlo de alguna manera, en donde buscamos también un gran volumen, probablemente 5, 6, 4 o 5 veces el volumen en términos de masa. Con 100 gramos de masa buscamos 500 ml. Y por el otro lado, los queques, los bizcochos, las tortas y las galletas, nos buscamos el desarrollo de gluten, pero sí buscamos una viscosidad y esa viscosidad la dan los almidones. Por lo tanto, harinas con baja proteína y alta concentración de almidones pequeños y grandes nos permiten generar este tipo de productos que deberían ser, en el caso de las galletas, delgados y extensibles, y en el caso de los bizcochos, con el aporte del huevo, que se nos produzca una retención y suavidad dentro de la miga. Los volúmenes, que es un punto súper importante, siempre estamos buscando, en el caso de las pizzas y los panes, volúmenes altos versus que las galletas, volúmenes bajos. No buscamos retención de gas, básicamente. En el caso de los pentosanos y los almidones dañados, producen una competencia, y por eso la palabra compiten, con el desarrollo del gluten. Mientras más almidones dañados y pentosanos tenemos, menos agua disponible va a quedar para desarrollar la red de gluten. Puedo adicionar más agua. Si mi harina tiene una absorción de 60%, podría agregar 62, 65, pero voy a tener efectos detrimentales en lo que sería un proceso industrial o en un proceso de formado humano. Voy a tener una masa demasiado relajada y probablemente algo más adhesiva que no me permitiría generar la forma que estoy buscando. Entonces, voy a tener problemas. Versus una galleta. Si quieren ir haciendo preguntas por el chat, las voy respondiendo voy a ir dejando algunos tiempos durante la presentación para hacer preguntas, para que tengamos un poquito más de velocidad. ¿Ya? Al final también vamos a tener tiempo de preguntas sin problema. Por el lado de las galletas, el problema de los almidones dañados y los pentosanos van a ser un aumento de costo, porque es agua que va a retener la masa, pero que la tenemos que sacar. Entonces, sí nos van a afectar en alguna arista del proceso, particularmente en galletas aumentando costo, y probablemente también en el caso de los bizcochos y las tortas, aumentando un poquito la densidad. Todas estas características las vamos a ver más adelante cuando hablemos puntualmente de cada una de estas moléculas. Esta lámina me encanta porque es la forma más simple que he visto de poder describir una genética del grano, de la materia prima, que sirve para un tipo de producto. No es que el resto no sirva, pero no tiene ventajas competitivas para poder desarrollar. Un Harret Winter o un trigo de rojo de primavera, más allá de que la nomenclatura americana, un trigo entre 12 y 14 de proteína, es de muy buena calidad su relación de extensibilidad y tenacidad para desarrollar un pan de volumen, versus que un soft white, obviamente,
un trigo de menor proteína, de 7 a 12, nos va a desarrollar un tipo de galleta o un tipo de bizcocho junto con el sofret de muy buena calidad. Profe Jorge, que levantó la mano. No, yo no levanté la mano, alguien la levantó. Ah, sí. Ah, sí fui yo, Tengo, accidentalmente, disculpen. no hay problema. Así también los trigos de primavera, los trigos rojos de primavera tienen mucha mayor cantidad y calidad de proteína. Eso es básicamente porque en primavera tenemos mejores temperaturas, se produce un flujo de evaporación, un flujo masal dentro de la planta de trigo que arrastra mayor cantidad de nitrógeno y ese nitrógeno me genera y se usa para generar proteínas, básicamente gluteninas y glideínas, que es lo que más concentración tenemos. Entonces, de esta manera vamos viendo que sí hay genéticas de trigo que me van ayudando a distintos tipos de productos. Me gustaría ahora dejar un momento al profe Saturno para que nos cuente del diplomado de molinería avanzada, un poquito de qué se trata y en qué nos puede ayudar este programa para poder desarrollar distintos tipos de harinas para distintos tipos de productos y distintos tipos de clientes. Profe Andrea. Muchas gracias, muchas gracias. Yo puedo cambiar, ¿verdad? La lámina, o se las tengo que pedir. Las A puede ver. cambiar usted sin problema. Ah, perfecto, excelente. Gracias. Muy bien, antes que nada, bienvenidos de nuevo al webinar denominado Capacidad de Retención de Solventes como método de información molinera. Y antes que nada, pues permítame dar las gracias pues, a la Universidad Mayor de Chile y a sus representantes, encabezados en este caso por nuestro amigo el ingeniero Mario Penacchiotti, director del Diplomado en Molinería Avanzada, actividad que estamos promocionando ya en su tercera edición para toda Latinoamérica, y también darle la bienvenida de nuevo para este avance a mis compañeros de actividades académicas, tal como lo dijo nuestro querido amigo Mario, la profesora Adriana Guillén y el profesor Jorge Guevara, quienes estaremos a cargo del dictado de este nuevo diplomado en molinería avanzada en su tercera versión, y que desde el punto de vista de programa como tal, como pueden ver ustedes, es lo que buscamos es tratar de lograr que cumplir con las necesidades de de las personas responsables del proceso de molinería en toda Latinoamérica, que puedan ser o no molineros en un momento dado y que tengan necesidad de ir avanzando en sus conocimientos. La idea propiamente de este webinar como tal surge de las solicitudes de los profesionales de la molinería y de la no molinería inclusive, y sus deseos e interés de conocer pues sobre las nuevas armas tecnológicas que se desarrollan para brindar al molinero de la mayor cantidad de información posible y de herramientas con el fin de poder controlar, que es una de las cosas que necesita el molinero dentro de su trabajo del día a día, es controlar en lo posible los parámetros de información y seguimiento de esa materia prima que es siempre viva y cambiante. Por lo tanto, esa es una de las cosas más importantes de las herramientas también más importantes que se puedan tener, que para lograr de poder controlar ese proceso a lo largo de todo el trayecto de la transformación física de las partículas, no solamente en el trigo, sino en los diferentes tipos de cereales con los cuales, y de leguminosas con los cuales nosotros vamos a ir hablando dentro de lo que es este diplomado como tal. Básicamente, este diplomado es un programa desarrollado en nuestro
desde el concepto y de las solicitudes del mercado para los diversos cereales más representativos e importantes dentro de la cadena comercial, y abarca unas 180 horas pedagógicas de conocimientos teórico-prácticos, con intercambios entre los participantes del mismo para que puedan volverse no solamente estar escuchando, sino interactuar en continuo con todo lo que significa el conocer paso a paso de lo que va sucediendo dentro de ese proceso de transformación física de las partículas. Que permite pues, conocer las diferentes herramientas actuales del mercado a la disposición de los molineros, a fin de facilitar y ayudar al control del proceso productivo. Este diplomado como tal está dividido en dividido en 5 áreas claves que van desde la molinería e ingeniería aplicada al proceso molinero hasta las etapas de gestión operacional y gestión de la calidad y seguridad, a fin de evaluar y controlar paso a paso el proceso productivo y tecnológico en general de todos los cereales y leguminosas tratados a lo largo de toda la duración del mismo, en todo su desarrollo. Desde el punto de vista del perfil de egreso como tal, haciendo énfasis en la parte de que el diplomado pues habilita para operar, dirigir y gestionar procesos molineros en granos, cereales y leguminosas, lleva justamente a la idea de ejercer puestos de dirección y de gestión a todos los que logren, digamos así, captar ese deseo que tenemos de conocer cada vez más de lo que sucede a lo largo de nuestro proceso productivo, y permite al graduado pues diferenciar claramente lo que es el proceso molinero, las diferentes técnicas entre los procesos para los diferentes tipos de cereales y leguminosas como tales. Y al finalizar el mismo, el participante pues será capaz de identificar las etapas y equipamientos del proceso molinero y detectar oportunidades de mejora, que es una de las, digamos, banderas que buscamos nosotros con nuestro diplomado, que sea capaz de interactuar con su proceso productivo y llevarlos cada vez más a las mejoras, aplicar las estrategias en gestión y continuidad operacional con sólidos conocimientos de herramientas cuantitativas y cualitativas necesarias que estaremos dándose a lo largo de esas 180 horas de intercambio entre todos, y agregar valor estratégico, operacional y especializado en la gestión y calidad de los molinos y plantas transformadoras de cereales y leguminosas. Así que bueno, ese es lo que nosotros ofrecemos, lo que nosotros tratamos de lograr en conjunto y que nos beneficia a todos, ya que la interacción de todos los participantes es justamente uno de los grandes soportes y de las mejoras que se obtienen en estos tipos de sistemas educativos. Don Mario. Perfecto, mi querido profesor. Bueno, esa es la esencia de formar profesionales pensantes en el área molinería, más allá de tan solo ejecutar y apretar un par de botones, entender el tipo de producto que estamos elaborando. Vamos entonces a la capacidad de retención a este método ACC, que tiene harta historia. Ahí abajo van viendo que vamos en la lámina 10 de 38, así que nos queda un buen rato todavía. Vamos a tratar de hacerlo breve para que vayan haciendo las preguntas. Si tienen preguntas, insisto, pónganlas en el chat. En el chat se encuentra abajo a la derecha y un botoncito rosado con unas flechitas con unos menor que, ahí despliegan, y el primer icono de abajo a la izquierda, que es como una burbujita, está el chat y pueden ir preguntando por ahí. Esta es la misma plataforma que usamos en clase, así que vayan familiarizándose. Ahí tiramos una pequeña encuesta
que está en el centro, para ir viendo sus percepciones y distintas cosas que vamos a ir preguntando durante la sesión. Partamos de lo básico con SRC. ¿Qué es el método SRC? SRC, o la capacidad de retención de solvente, es un método que permite cuantificar distintas biomoléculas que se encuentran dentro de la harina, particularmente. Cuando nosotros hablamos de las etapas donde tenemos el grano, producimos el efecto de molturación, generamos la harina, después la harina la desarrollamos uniéndola con agua, vamos a tener la masa. Y la masa posteriormente la horneamos y vamos a tener nuestro producto terminado. Esas son las 4 etapas. En la etapa de masa, y me encanta esta lámina, esta imagen de la derecha, porque tenemos los gránulos de almidón, tenemos las gluteninas, las proteínas de alto peso molecular, tenemos las glideínas, que son estas rosaditas que se van relacionando, se van uniendo a las gluteninas y formando la red. Vamos teniendo los puentes disulfuro que van uniendo las gluteninas para poder rigidizar este componente, y gracias a esa estructura más rígida, vamos reteniendo estas burbujas de CO2 entre medio. Tenemos otro tipo de biomoléculas como los lípidos y como los pentosanos. Tenemos almidones enteros y almidones dañados que se van uniendo e integrando en toda esta red. Depende del tipo, el tipo de producto que queramos, vamos a tener distintas concentraciones de componentes, pero la red sigue siendo la misma. Entonces, este método se desarrolló básicamente para la empresa Danisco en 1980 por los doctores Lieb y Slade. Aquí está su fotito para que los conozcan. Y desarrollaron 4 solventes en una primera etapa que nos permiten entender el comportamiento, la concentración de biomoléculas que va a tener esta red. ¿Ya? ¿Cuáles son las... Está pasando mal la lámina. ¿Cuáles son estas biomoléculas? O sea, ¿cuáles son estos solventes? Primero, el agua destilada, que nos permite entender cuál es la absorción total. Aquí no estamos desarrollando masa, por lo tanto, cuando hablemos del SRC de agua, no es lo mismo que una absorción del simulador farino o del farinograma o del consisto. Es con la máxima retención que tiene esa harina, esa muestra, sobre una hidratación para formar un gel. Ese gel no es trabajable, no es la cantidad de agua que yo debería usar en panadería o en galletería. Después tenemos la sacarosa, que me permite medir los pentosanos, que básicamente estamos hablando de azúcar. En un principio el método dice grado alimenticio, grado laboratorio. Yo me quedé con grado alimenticio y tengo exactamente los mismos resultados. Carbonato de sodio, que se adhiere a los almidones dañados, y ácido láctico, que se adhiere a las gluteninas, a las proteínas de alto peso molecular. ¿Ya? Vuelvo a repetirlo, absorción de agua es la cantidad máxima de agua que me soporta la harina. El ácido láctico se me va a pegar a las gluteininas, voy a ver la red de gluten, voy a cuantificar de esa 12%, 10% de proteínas que tiene el grano, voy a perder un porcentaje por el afrecho, tengo la harina refinada, que podría ser un 9% si es que tenía 10 el grano. De eso hablamos de que el gluten, gliadinas y gluteninas, deberían ser un 85%, 80%. Con SRC lo que voy a medir probablemente sea un 80% de la proteína. ¿Ok? En el caso de los almidones dañados, el carbonato de sodio tiene una afinidad súper alta por esta biomolécula, por lo tanto se me va a pegar y me va a formar un precipitado solamente de esa cantidad. Voy a aumentar mi cantidad de precipitado que tengo del agua, porque estos almidones dañados, que son muy pequeñitos, no precipitan por sí solos, van a precipitar al unirse al carbonato de sodio. Y por último, los pentosanos, en un medio que tiene 50% de sacarosa, esta sacarosa va a tender a unirse con sus pares. Los pentosanos son cadenas de azúcares también, de carbono,
y se van a pegar por todos lados y me van a hacer que estos pentosanos, estas cadenas, estas fibras que vienen, adquieran mucho más peso molecular y tiendan a precipitar. O sea, básicamente lo que estoy cuantificando es la diferencia, y podría verlo de esa manera, que voy a tener entre la absorción de agua y la absorción con alguno de los solventes. ¿En qué consiste el análisis? Básicamente lo que estamos buscando es cuantificar la competencia que hay por estas biomoléculas por el agua. Mientras más carbonatos, almidones dañados, mientras más sacarosa, pentosanos, y mientras más ácido láctico, proteínas, tengo en mi muestra de harina, mayor absorción voy a tener de cada uno de estos elementos y mayor competencia por el agua. Entendamos de que si estoy haciendo pan con un 60% de hidratación y lo que quiero es hidratar las proteínas, o sea, el ácido láctico, lo que me absorba sacarosa y carbonato va a ser menos agua disponible para desarrollar gluten. Y por eso el resultante de este análisis es el índice del desempeño de gluten o el Gluten Performance Index, que es básicamente la competencia entre las gluteninas y la suma de pentosanos y almidones dañados. Eso me da un indicador bastante bueno pensando en cuál es la funcionalidad que va a tener mi harina para un producto determinado. Por ahí hay una encuesta que hay 33 respuestas, que básicamente lo que pregunta es qué tan importante es entender mi harina o la funcionalidad de mi harina. Claro, es sumamente importante si es que lo que yo estoy buscando es desarrollar un producto determinado. Si estoy haciendo una harina todo uso, probablemente es menos relevante. No podemos hablar de harinas sin entender cuál es la composición y el origen de donde estamos sacando nuestro material. Básicamente, el típico grano y su conformación. En un grano tenemos un 80-85% de almidones enteros. Si bien hay algo de almidones dañados, es muy irrelevante cuando estoy hablando del grano. Proteínas entre 7 y 18, depende cuál sea la genética, y polisacáridos estructurales, que serían una fracción de esto, los pentosanos, entre 2 y 5%. Y nuevamente es la genética del grano la que me va a decir si vengo con 80-85 de almidones o polisacáridos estructurales entre 2 y 5. ¿Ya? Y aquí nos vamos un poquito más a la parte más densa. En una estructura, esta es una foto de barrido electrónico, de un corte transversal de un grano, donde en la parte superior estamos viendo el pericarpo, la capa neurónica o la matriz que separa el afrecho del endosperma, y por otra parte vemos aquí abajo el endosperma, donde estamos viendo cada una de las células vegetales con sus vacuolas donde se va almacenando los almidones. Otra forma de verlo, aquí tenemos la célula vegetal, esto es un corte tridimensional, y cada uno de esos granitos verdes son una vacuola con almidones. Y los almidones, en la medida de que van entrando a la vacuola, se van ordenando y van produciendo este efecto elíptico en donde las distintas fracciones de los azúcares se van enrollando y replegando sobre sí mismos. Por eso hablamos de que el almidón cuando se hidrata se expande, se abre. En este caso, por espacio en la vacuola se van uniendo y formando estas pequeñas bolitas. Por el otro lado, cuando ya estamos procesando, estamos generando la harina, estas vacuolas se nos van fracturando y nos van produciendo los almidones dañados que los vemos aquí en la foto a la derecha. No necesariamente un almidón dañado es una fracción grande. Lo puedo partir con la mitad, como por ejemplo ese de ahí abajo, o puedo ir cortándole pequeñas puntas de este enrollamiento. ¿Qué es lo que pasa con ese almidón? Queda más expuesto en un medio acuoso. ¿Cuáles son las diferencias? Una proteína, glutenina, gliadina, tienen la capacidad de absorber al formar masa entre 2 y 3 veces su peso. Por cada gramo de proteína
va a tomar entre 1 y 2 gramos adicionales de agua. Los pentosanos tienen una capacidad de absorción de entre 10 y 15 veces. Los almidones nativos no dañados entre 0,3 y 0,4, 0,5, mientras que los almidones dañados, depende del grado de daño, van a tomar entre 1,5 y 10 veces su peso. Los almidones gelatinizados que ya fueron hidratados y sometidos a un proceso de cocción están abiertos y después en la retrogradación vuelven a cerrarse y tienen una mayor capacidad de absorción de agua. Por lo tanto, todo esto, todas estas biomoléculas van a competir por agua nuevamente para desarrollar gluten, que es lo que posiblemente estamos buscando. ¿Qué es lo que pasa con este método? ¿Qué es lo que hace? Cuando hablamos de gluteninas y estamos agregando el ácido láctico al 5%, el medio ácido va a romper nuestras proteínas, nuestras gluteninas y gliadinas, que son cadenas largas, en los pequeños aminoácidos que las forman. Van a dejar radicales libres porque van a cortar los enlaces entre un aminoácido y otro, y estos enlaces se van a unir al lactato, que sería la hidrólisis del ácido láctico en un medio acuoso, y nos van a formar moléculas que van a tener un mayor peso molecular y estas van a precipitar. Cuando hablamos del desarrollo de gluten, si es que yo tengo más gluteninas, voy a tener mayor cantidad de precipitado sobre, si es que estoy hablando de una masa más extensible, donde tengo una mayor cantidad de gliadinas, voy a tener una menor cantidad de precipitado de esta unión de aminoácidos con los lactatos, ¿ya? En el caso de los almidones dañados, mientras más cantidad de almidones dañados tenga, voy a tener nuevamente más capacidad de formar enlaces, en este caso con el carbonato, nuevamente un carbono con oxígenos, aumento peso molecular, y voy haciendo que estos almidones estos enlaces libres, los vayan uniendo con estos carbonatos y voy formando nuevamente biomoléculas de mayor peso molecular y generando mayor cantidad de precipitado. Un poquito más difícil de explicar los pentosanos, pero sí, son fibras que se encuentran dentro de la unión de las paredes celulares, la célula vegetal, cuando se une con otra, se une con cadenas de pentosano, pero la mayor cantidad de pentosano la tenemos en la capa neurónica. Mientras más extracción tenemos y más nos acercamos a raspar la capa neurónica, mayor cantidad de ácidos fúlvicos libres que se van a unir a las glucosas, a la hidrólisis de la sacarosa. Esta glucosa se nos empieza a unir y formar cadenas muy grandes y nuevamente genero más precipitado. Si estoy hablando de una harina integral, prácticamente puedo aumentar en 1/3. Por lo tanto, mi cantidad en base a fibra también me compite por absorción y también se unen a las glucosas y genero precipitado. Entonces, los valores hay que interpretarlos según el tipo de harina y, por supuesto, el tipo de producto que quiero desarrollar. ¿Cómo se hace y cuáles son los materiales que necesito para ejecutar este método? Principalmente centrífuga. En el caso del laboratorio tenemos una centrífuga de 28 capachos, podemos desarrollar 28 muestras simultáneas, pero ustedes pueden, si quieren implementar el método, pueden conseguir, como se llama, centrífugas más pequeñas, de 4 tubos, de 2 tubos, y con eso pueden ejecutar el método a lo mejor con más repeticiones y un poco más lento. El método dura 1 hora prácticamente de ejecución. ¿Qué es lo importante? Que esta centrífuga tiene que tener la capacidad de 1000 RCF, no 1000 G, sino que la fuerza centrífuga relativa. Eso significa que el motor puede ser un poco más pequeño, pero la distancia del eje a la ubicación donde está el tubo, mientras mayor distancia tenga, mayor fuerza centrífuga va a ejercer. Entonces, depende del tamaño de la máquina y la distancia del eje a la posición de los tubos, me va a dar la fuerza centrífuga. En internet está lleno de fórmulas de cómo calcular la fuerza centrífuga relativa y en los manuales de los fabricantes también viene, ¿ya? Cualquier duda también nos pueden preguntar y los podemos ayudar.
Se necesita un tubo cónico con tapa, de preferencia tapa rosca, ya que lo estoy sometiendo a fuerza, el tubo puede girar entre medio, las tapas que son a presión tienden a salirse. Una balanza de precisión de 3 a 4 dígitos, un timer, un rack de tubos y yo sugiero un dosificador. Este tipo de dosificadores me permiten graduar no en ml, sino que en gramos. El microajuste, al dosificar con el tubo, lo puedo llevar a gramos haciendo pruebas con una balanza y me permite dosificar muy rápido para poder hacer una buena ejecución de varios análisis simultáneamente. La preparación de las soluciones es bastante simple. Nos olvidamos para este método de cualquier relación de volumen. Todo se pesa y es una manera mucho más fácil de obtener resultados repetibles. Nos ha pasado en el laboratorio que cuando queremos desarrollar soluciones, muestras más pequeñas, y tratamos de hacer soluciones de medio litro, de 250 gramos de litro, no llegamos a tener una buena repetibilidad. Y la mejor repetibilidad, tanto así lo dice el método, como también nos ha pasado en el laboratorio, en el día a día, desarrollar 1 kilo de solución es lo más práctico, ¿ya? En el caso del agua destilada, ojalá un agua destilada que tenga menos de, si no me equivoco, 10 símenes. 7 símenes es la que tenemos en el laboratorio en términos de conductividad eléctrica. Entonces, un agua bidestilada también podría ser una muy buena elección si es que estoy trabajando con aguas muy duras y mi destilador no es capaz. Volver a destilar esa agua es una buena recomendación. Bajo 10, 15 microsiemens andaría perfecto. En el caso del ácido láctico estamos buscando una concentración de 5% de soluto y aquí les dejo un dato. En el caso de nosotros encontramos un ácido láctico que venía a una concentración de 88.6. El método habla de 95% de concentración, por lo tanto, en vez de ocupar 50 gramos, hacemos la corrección y nos vamos a 56,4 gramos. Es un cálculo muy simple para llevarlo al 95% de concentración. El caso del carbonato de sodio, que viene en polvo, viene a una concentración de 95.5, ocupamos los 50 gramos, que sería el 5%, y en el caso de la sucrosa, ocupamos medio kilo, con medio kilo de agua, y nosotros estamos ocupando, debido a que la norma chilena establece que el azúcar granulada de mesa debe tener un 95% de concentración, estamos ocupando azúcar de mesa directamente de remolacha blanca. En el caso de algunos que quieran usar caña de azúcar, habría que ver a qué concentración es el mínimo que dicta el país y tratar de llevarlo a un 95%. ¿Ok? Con eso tenemos los gramos, hacemos la solución con un homogeneizador, lo llevamos a 20 grados por lo menos para que también el azúcar se estabilice, se disuelva más rápidamente y dejamos 12 horas a lo menos esa solución entre 20 y 24 grados para usarla al día siguiente. Esa estabilización es necesaria. No debo usar la solución recién fabricada porque no está estabilizada y me podría dar resultados bastante erróneos. Y cuando digo bastante, son más de 10 y 15 puntos porcentuales de diferencia. ¿Ok? Los pH de las soluciones, 5 a 7 para el agua destilada, 2 a 4, puede ser un poquito menos de 2, depende de la potencia ácida que tenga el ácido láctico. Los carbonatos van a ser muy básicos, entre 10 y 12, y la sucrosa debería estar entre 6 y 8. ¿Qué nos ha pasado? Que la sucrosa tiende a descomponerse o a aparecer hongos muy rápido, sobre todo por la temperatura de mantención, y más de 7 días dudo que les funcione. No tengo experiencia con azúcar de caña de azúcar, que podría a lo mejor ser menor el tiempo. Esta solución hay que tenerla muy vigilada y siempre medir para todas las soluciones el pH antes de usarla. O sea,
Hoy día las hice, mido pH, mañana voy a ejecutar el análisis, antes de ejecutar el análisis, mido pH y temperatura. Las duraciones que dicta la norma son de 7 días, pero en el caso del ácido láctico, el carbonato y el agua destilada, podríamos llegar con una buena mantención de temperatura hasta 12, 14 días sin problema. ¿Ok? Nuevamente insisto de que la variable acá no está en ml, sino que todo es en gramos. Eso se los quiero dejar súper claro. Vamos a cerrar la... ¿Qué tan importante es entender la harina? 34 votaron de que es muy importante, así que vamos a cerrar la encuesta. Félix, ¿se me ayuda con la otra? Les decía que hago la solución, mañana que la voy a ejecutar el análisis, la controlo. Es muy importante llevar un control de la solución. Una planillita Excel donde digo el 2 de mayo preparé la solución, está a 22 grados con pH 6, el ácido láctico a 23 grados con pH 2,3, el carbonato a 23 grados con 11,5 y la sucrosa con 21. Y está todo dentro de rango, por lo tanto la solución la puedo almacenar sin ningún problema. 2 días después estoy haciendo otra preparación y vuelvo a correr los mismos análisis, y antes de ejecutar el análisis voy llenando la planilla. Cualquier cosa que esté fuera de rango voy a saberlo antes de ejecutar el análisis. Eso es lo importante. Si yo no almaceno a la temperatura correcta mis soluciones, lo que dice la norma es que por cada 10 grados de diferencia podría tener una variación mayor a 0,5 puntos de pH. Eso significa que si bajé la temperatura, probablemente voy a bajar en 0,5, y si mi pH es de 6, voy a quedar a 5,5, estaría fuera del rango donde puedo usar la solución, el solvente. De eso se trata. El control y la conservación son absolutamente importantes para tener repetibilidad en el análisis. ¿Cuáles son los pasos? Primero, en este caso estamos viendo en la foto de que estamos pesando la harina adentro del tubo, es una opción. Nosotros en el laboratorio la pesamos en un papel y después la traspasamos al tubo porque es más rápido. Cuando estamos haciendo 28 tubos, solamente el pesaje nos puede tomar 1 hora. ¿Cuánto pesamos? 5 gramos de harina. Y por otro lado, pesamos o dosificamos con el dosificador de mano 25 gramos de solvente, 25 gramos de agua, 25 gramos de ácido láctico, cada uno en un tubo por separado. Voy a cerrar, que me apareció la pantallita, la encuesta. Ahí le apareció una encuesta para que la vayan respondiendo. Cada uno en un tubo por separado, cada solvente, no unimos los solventes. Pesamos los 5 gramos de harina y después pesamos el tubo con tapa. ¿Por qué? Porque estamos buscando una diferencia de peso por el solvente que se nos queda. Si no pesamos el tubo con la harina, con la tapa, no vamos a tener contra qué compararnos y el análisis no va a servir. Por último, esparcimos un poquito la harina dentro del tubo para poder dosificar. ¿Cuándo parte el análisis? El análisis parte cuando tenemos la harina y tenemos el solvente. En ese momento unimos la harina y el solvente y comenzamos a agitar. ¿Cuánto agitamos? Agitamos 5 segundos, 5 veces cada 5 minutos. Lo voy a decir de otra manera. Dosifico, agito 5 minutos y en un lapso de 20 minutos tengo que tener 5 agitaciones. ¿Ok? ¿Qué es una agitación? Es una agitación fuerte, enérgica, que el recorrido del brazo sea largo, no cortito, porque busco que se homogenice toda la harina con el solvente, que quede la mayor exposición. Muy importante es fijarse
Si es que me quedan depósitos de harinas o grumos o bolitas de harina dentro del tubo. Tengo que volver a agitar si es que eso pasa, ojalá en la primera agitación cuando dosifico, para después no preocuparme. María tiene una pregunta. Insisto, si tienen cualquier duda, vayan poniéndola en el chat porque así las voy agregando dentro de la presentación. Sí, hola. Eh, Hola, Hola, cuénteme. hola, perdón que estaba complicado el tema del audio. No, consultarte. Se agita entonces 5 segundos, se deja, y al minuto, por ejemplo, se vuelve a agitar así 5 veces para completar 5 Cinco, minutos. ¿Entendí bien? 5 minutos. Agito 5 segundos, espero 5 minutos, agito de nuevo 5 segundos, Ok, vuelvo a esperar 5 minutos hasta completar 20 minutos de agitación con 5 agitaciones. bien, Una al clarísimo. inicio, una al final. Muchas gracias. Sí, qué bueno que lo preguntaste porque es algo en lo que se comete error. Eh, el tiempo que tiene que durar la homogenización son 20 minutos. En el caso del laboratorio tenemos este shaker eh, que ocupamos una técnica distinta. Agitamos enérgicamente 2 minutos y mantenemos en oscilación, igual que el shaker del Falling Number, durante 18 minutos. Y tenemos el mismo resultado que la técnica que dicta la norma, el método ACC. Lo importante es validarlo. Y en el caso de nosotros lo validamos y estamos muy bien. Este shaker aparte lo desarrolló US Wheat y es el shaker que van a empezar a usar en todos los países del mundo. Nosotros somos uno de los primeros que lo tenemos. Hasta aquí estamos súper claros. Unimos, tapamos, ya tenemos pesado el tubo con la harina y la tapa. Agitamos 5 segundos, esperamos 5 minutos, agitamos de nuevo 5 segundos, nos fijamos en todo el proceso que no tengamos depósito en la punta y que no tengamos una bola no hidratada. Un detalle, si yo estoy haciendo varios tubos simultáneamente, por ejemplo, en el caso mío yo puedo tomar hasta 4 tubos por mano, el ejercicio que hago con la mano derecha y el ejercicio que hago con la mano izquierda es distinto. Les sugiero que la primera agitación que hice con la mano derecha, en la segunda agitación use la mano izquierda. Que no el mismo tubo se quede en la misma mano porque voy a tener resultados distintos. Ese detalle que también lo hemos medido. Terminando el proceso de agitación, los 20 minutos, sometemos a 15 minutos a 1000 G, fuerza centrífuga relativa, en nuestra centrífuga. Detalle importante, la centrífuga tiene que parar sola, no tiene que tener configurado el sistema de freno. Si tiene configurado el sistema de freno, lo más probable es que el gel se nos suelte y cuando estemos drenando se nos caiga. ¿Ya? Detalle importante. Terminados esos 15 minutos de centrífuga, abrimos la tapa y descartamos el sobrenadante. Dejamos 10 minutos la respectiva tapa, en el caso nosotros tenemos marcado el tubo con un código A1 y la tapa A1 y ese tubo siempre se usa con agua destilada. El A2 se usa con ácido láctico, el A3 se usa con carbonato y el A4 con sucrosa. La idea es que nunca un tubo se me contamine con ácido y base. Puede haber, después del lavado, puede quedar algún resto y me provoca una reacción que me podría generar alguna diferencia en la repetibilidad. Terminados los 10 minutos, que dejé drenando el tubo sobre toalla nova, papel absorbente, toalla nova, eso es muy chileno, disculpen. Tapamos. Y debemos tapar, aunque no pesemos inmediatamente, debemos tapar inmediatamente para que no se nos produzca una deshidratación porque o tengo aire acondicionado o hace calor o se nos contamine con polvo del ambiente. Luego de eso nos vamos a la pesa y pesamos al inicio el tubo con la harina y la tapa y ahora pesamos
el gel con el tubo y la tapa. Descontamos la diferencia y sabemos que le agregamos una cantidad determinada de harina, que debería estar en torno a los 5 gramos, y la diferencia me produce un poco de gel. En los ejemplos acá abajo vemos que puse 5 gramos de harina y me produjo 2,8 gramos de gel. ¿Eso qué significa? Que tuve un valor de SRC de 56,4%. ¿Cómo es el cálculo del SRC? La cantidad de gel dividido en la harina por la corrección de humedad que tenía mi harina por 100 y así obtengo el valor de SRC. Nuevamente les digo, el dato más importante es el GPI, que sería el ácido láctico dividido por carbonato y sucrosa, o sea, 120 dividido por 67 más 89. Ese es el valor del GPI. Esto es matemática simple, la presentación la pueden descargar de arriba con una flechita que arriba a la derecha, una flechita que dice descargar cuando se ponen arriba. ¿Cómo varían las harinas genéticamente y según datos de proteína? Por ejemplo, un Harret Spring con 13,5% de proteína me va a entregar un 136 de ácido láctico. Esta muestra, acuérdense que si estoy produciendo en primavera con mucho calor y tengo harta disponibilidad de nitrógeno en el suelo y estoy haciendo buenos manejos culturales con el trigo, voy a poder llegar a valores de proteína más altos y eso se traduce en un valor de ácido láctico o cantidad de prolaminas de alto peso molecular. Voy a tener una cantidad de almidones dañados, 82, no es 82%, es el indicador de SRC que es 82, y sucrosa 118. Eso me da un valor de GPI de 0,68. Los GPI, ¿entre qué rango se mueven? Entre el 0,50 y el 0,70. O sea, el mayor desempeño de gluten lo tengo en una harina de alta calidad y cantidad de proteína. Me voy en el extremo, un soft white de baja proteína, de 8% proteína, una cantidad de ácido láctico de 88. Si se fijan, no es directamente proporcional la cantidad de proteína con la cantidad de prolaminas de alto peso molecular, gluteninas. Y según el tipo de molienda y el tipo de extracción, voy a tener más o menos almidones dañados, más o menos pentosano, y me da un indicador de 0,52. Un trigo argentino de baja proteína, 107, 93, 110, un GPI de 53. Subo en 1,5% la proteína, aumento de 107 a 120, me mantengo en la extracción en los pentosanos prácticamente, pero sí tengo un mejor desempeño de gluten. Más allá de los valores genéticos de cada uno de los trigos, todos sabemos que cuando estamos haciendo moliendas industriales, estamos ocupando mezclas de trigos para poder llegar a ciertos valores de proteína porque es la funcionalidad que estamos buscando. Hoy día la herramienta que nos da el SRC es poder diseñar mezclas que presenten una mejor funcionalidad para un tipo de producto determinado, más allá de tan solo el valor de proteína, sino que cuál es la proteína que quiero que haga cierto trabajo. Mayor extensibilidad, mayor proteína con menor valor de ácido láctico, mayor volumen, mayor estructura, tenacidad, mayor proteína con mayor valor de ácido láctico. Por ahí es donde van los diseños de mezclas que podríamos hacer en los distintos trigos para molienda. Por otro lado, si es que estoy en una industria panadera, lo que yo quiero, hoy día estoy comprando por proteína, pero lo que yo quiero es funcionalidad y si mi industria va enfocada hacia el pan, que necesito volumen, voy a necesitar mayores valores de ácido láctico y si voy a galletas, menor valor de ácido láctico. De ahí es donde viene entender la materia prima y el tipo de producto a desarrollar. Esa es como la línea transversal en el diplomado de molinería avanzada. Hoy día hay muchos, y si ustedes buscan, muchos valores para tipos de productos en SRC.
Hoy día esta es una propuesta. Nosotros estamos midiendo continuamente en el laboratorio y estamos tratando de buscar, según el tipo de nivel de industrialización que tenga la panadería o la fábrica de galletas o la fábrica de bizcocho, según el tipo de estrés que tengo en el proceso, es donde voy a ir definiendo valores más precisos de las distintas biomoléculas. Por ejemplo, en un pan industrial van a encontrar que hablan de mayor a 140. Nosotros hemos encontrado en mezclas de trigo que 130 es un muy buen valor y se produce un pan de bastante buena calidad y estamos apuntando un poquito más a ese valor. En el caso de baguette, pan marraqueta, panes de volumen donde busco 3, 4, 5 veces el volumen por gramo de masa, valores de entre 100, 105 y 130 son bastante buenos. Lo mismo en galletas, nos vamos al piso de abajo entre 85 y 100. ¿Qué es lo importante? Que no es tan solo la cantidad de proteína funcional que tengo, sino que el tipo de extracción que hace el molino. Si mi molino está generando un poquito más de almidones dañados porque estoy buscando una mayor extracción, voy a generar también una competencia de agua y un problema de adhesividad en cualquier tipo de producto. También, si es que estoy a mayor concentración de pentosanos por extracción, también generar competencia. Esto podría ir directamente generar mayor competencia por el agua y aunque tenga el valor de ácido láctico alto, aunque tenga una cantidad de proteína funcional importante, si es que no tengo el agua para desarrollar esa red de gluten, no voy a llegar al tipo de producto que estoy buscando. ¿Cuáles son las aplicaciones que tiene el SRC? Un poco las hemos hablado durante la presentación, pero me encontré, gracias al USWIT, unos datos bastante prácticos y bastante importantes. Parto en galletas. ¿Qué es lo que buscamos en una galleta? Que se extienda, que tenga una buena craquelación, que use la menor cantidad de masa para obtener el disco lo más grande posible. En este caso tenemos una harina de 9,4% proteína, de 93 de carbonato, eso significa que es media baja en almidones dañados. Podría estar de referencia por ahí un 5% AACC de almidones dañados, 5,5%. Un ácido láctico de 96, estamos llegando a los 100, buen valor, alta proteína, y la craquelación superior de 4. Versus, me voy a ir a este otro score, donde tenemos 8,8 de diámetro, subimos en 0,2, tengo más proteína, 9,4, eso es extraño, más proteína y que tenga mayor, mayor diámetro, significa que tengo una proteína más extensible. Fíjense en el valor de ácido láctico, de 96 estoy bajando a 80 y estoy obteniendo una craquelación aún mayor. Incluso también disminuyo la cantidad de almidones dañados, por lo tanto estoy teniendo una proteína mucho más funcional. Y como tengo un valor de ácido láctico menor, con mayor cantidad de proteína, debo suponer de que tengo una harina, una masa mucho más extensible. ¿Qué es lo que podría pensar? A lo mejor un Harriet Winter versus un soft white de alta proteína, o de media proteína, de 10. Y voy nuevamente a la harina correcta para el tipo de producto correcto. Pero ya la estoy midiendo en base a la funcionalidad de sus elementos. Mientras menos almidones dañados tengo, menos tiempo de horneado debería tener. Tengo un ahorro por ese lado. Otra aplicación que también Peter Lloyd analizó, que juntó todos los análisis que tenía de panificación y SRC. Y se encontró con un indicador, una correlación súper importante, que el GPI, o sea, la competencia entre ácido láctico y la suma de almidones dañados y pentosano, sucrosa y
como se llama, sucrosa y carbonato de sodio, le da una correlación de entre 78 y 82%. Por lo tanto, es un indicador bastante bueno en definir la calidad de mi harina en términos de volumen que quiero obtener. Dato bastante interesante. ¿Cómo son los comportamientos de estas curvas? Cuando pensamos en el molino, a mayor extracción, vamos agregando más pentosano, vamos generando más almidones y voy aumentando la absorción de agua en la medida de que aumento la extracción. Eso es bastante simple. En el caso del ácido láctico, a mayor extracción, también voy aumentando la funcionalidad de mi proteína. ¿Por qué? Porque voy dejando mi proteína más expuesta en términos de granulometrías más pequeñas, lo cual hace de que forme una red de gluten mucho más fácil, y también voy obteniendo a mayor extracción las proteínas que están más cercanas a la capa neurónica. La capa neurónica tiene una alta concentración tanto de pentosanos como de proteínas, y estas proteínas son bastante funcionales. Por eso siempre estamos buscando la mayor extracción. Sumado a la granulometría, voy a tener un efecto bastante más elevado en términos de la funcionalidad del ácido láctico. En el caso del carbonato y los almidones dañados, mientras más voy avanzando en la extracción y más voy avanzando en volver a pasar la harina por los distintos rodillos de mi sistema de molienda, voy a aumentar mi cantidad de almidones dañados. Eso es básico. ¿Hasta qué valores podría llegar hasta almidones dañados de 120, 130, que serían equivalente a un 8 o 9% AACC? Y por último, los pentosanos, obviamente mientras más me voy acercando y raspando la capa neurónica, por supuesto que más voy a aumentar mi concentración de pentosanos dentro de mi harina, y puedo llegar a valores también de 120, 130, 140, según el grado de extracción. A veces una harina integral nos tiende a engañar y nos puede mostrar valores de 160, que yo les sugiero que valores tan altos repitan el ensayo, porque puede haber un problema en la separación de la muestra. Como voy pesando, voy entre comillas seleccionando. El GBI, que es el dato más importante en términos de volumen, mientras más aumentamos la extracción, por supuesto va a ir aumentando, pudiendo llegar a valores de 0,75. En general yo he visto algunos de 0,8, pero me llaman la atención, y cuando los repito me bajan a 0,73, 0,74. No he visto datos repetidos en 0,75. Los valores menores, obviamente los primeros flujos del molino, las trituraciones me van a generar harinas muy buenas para galletería, con bajo nivel de GPI, pero en general estos valores de 0,40, 0,50 son poco comunes cuando estoy manejando volumen, ya que esta harina la estoy mezclando con algunos otros flujos. Pero esa es la idea de poder entender cómo se comporta cada uno de nuestros flujo y poder generar una harina mucho más adecuada para nuestro cliente. Para finalizar y poder dejar espacio a las preguntas y abrir conversación y debate, nuestro programa de molinería avanzada, en el que vemos trigo, maíz, avena, cebada, arroz, está partiendo el 9 de mayo. Ya por ahí en el chat se presentó Evelyn y Juan Pablo, quienes son nuestros ejecutivos tanto del área de convenios, por el lado si la empresa quiere hacer un convenio, o directamente tomar el programa, o cualquiera de los otros. Lo pueden ver con Evelyn, y en el caso convenio con Juan Pablo. Si tienen más dudas pueden entrar a nuestra página web, laboratoriogranosYharinas.cl/programas, y acceder directamente a todos los programas que tenemos disponibles. Hoy día estamos en campaña del Diplomado Molinería Avanzada. Es un programa que las clases son lunes, miércoles y jueves de manera online, de 18 a 21 horas, hora de Chile.
Ahí en el caso de Perú nos adelantamos 2 horas en Lima, Venezuela 1 hora. Parte el 9 de mayo y estaría terminando por ahí por el 30 de septiembre. Hay harto desafío en el programa, van a aprender a hacer un molino desde cero, ese es uno de los proyectos que tenemos, de las distintas etapas en la configuración del molino, para distintos cereales, así que hay mucha entretención y veo hartos alumnos que estaban conectados ahí tratando de aprender un poquito de SRC. Les dejo mis coordenadas, les pido por favor también que nos sigan en las redes sociales, ahí abajito está el Facebook, LinkedIn e Instagram, porque es el canal en el que nosotros vamos a ir haciendo difusión, los distintos webinars y material que podemos compartir, los distintos cursos que podemos ofrecer y también los servicios del laboratorio que están disponibles para todos si es que necesitan conocer o reconocer algunos parámetros objetivos de sus harinas o de sus mezclas. Cualquier duda que tengan, pueden activar micrófono y ya podemos conversar después de esta larga presentación. Les pido disculpas. Profe Andrea, Jorge se nos cayó. Muchas gracias, Mario. Bastante interesante el programa y lo que nos presentaron. Yo también le agradezco a las personas que hayan participado de este webinar. Si hay alguna consulta, como está ahí el nombre de Juan Pablo, de Evelyn, también se las pueden hacer llegar. No hay ningún problema. Don Andrea. Muchas gracias, no, al contrario, muchísimas gracias a todos por participar. Estamos a su entera disposición tanto para preguntas como para poder guiarlos en el caso de que necesiten cualquier tipo de colaboración. De nuevo, muchísimas gracias y lo esperamos en la próxima oportunidad que tengamos de juntarnos en un webinar o en los cursos que tenemos previstos para ustedes. Bueno, ahí Carmen nos dice, ojalá puedan seguir con otros temas. Pida temas, pues Carmen, si para eso estamos. No tenemos problema en transmitir el conocimiento, nos encanta. Y con un nivel de profundidad que sea relevante, que sea interesante. Hola Mario de Perú, te saluda, muy agradecida por la ponencia. Quería hacer solo una consulta respecto al peso, ¿me logran escuchar? Sí, la escuchamos bien, Carmen. Ah, genial. Mira, es respecto al peso del gel, ¿no? Yo quería saber si el peso bruto se considera el peso del tubo con la tapa o solamente el peso del tubo, ¿no? Ahí yo sugiero usar la tapa. Por ejemplo, el agua destilada puse 5 gramos de harina y el peso del tubo con la tapa y con la harina fue de 18,6. El peso bruto después de haber aplicado el gel subió a 21,6 y mi diferencia de gel fue de 2,8. Y con eso obtengo el valor del porcentaje de SRC. Es claro, mi pregunta iba más a la relevancia, ¿no? Si era relevante medirlo con tapa o sin tapa y si era significativo la diferencia en peso. Según lo que se muestra en pantalla no es significativo, así que la consulta era si podría omitir o no por un tema de practicidad. Yo te sugiero, justamente por un tema práctico, es usar la tapa. ¿Por qué? Cuando peso la harina la tengo que dejar reposar en un holder mientras peso otro tubo. Entonces es mucho más rápido el pesaje, depositando la harina en el tubo y poniendo la tapa que corresponde para que se quede y no se me deshidrate o le caiga algún por un contaminante. tema de conservación. Me queda clarísimo, me queda claro. Claro. Y después cuando dejo de drenar, cuando estoy tomando el tubo después de drenar, también vuelvo a conservar poniendo la tapa, y como la tapa la tengo identificada al tubo que corresponde,
hago el ejercicio muy rápido con todos los tubos. Si estoy haciendo 2, 4 tubos, a lo mejor no es tan relevante porque lo voy a hacer rápido, pero cuando estoy haciendo 28, sí realmente necesito ese tiempo de conservación y también que no se me equivoque el analista, que un día lo tomó con tapa, que otro día lo tomó sin tapa. Prefiero estandarizar la metodología de una sola manera y que me permita hacer los 28 tubos sin error. Eso es muy importante. Y ahí entraba mi segunda pregunta, la repetibilidad. ¿Cuántos tubos como máximo debo de usar por cada tipo de solución? ¿Qué es lo estándar? Un análisis considera una repetición de cada uno de los tubos. En general, la repetibilidad del ensayo tiene un error intrínseco de 2 puntos. ¿Qué significa? Que si yo vuelvo a repetir esta muestra, podría ser 54 o 58. ¿Ya? En cada uno de los análisis, un más menos 2 es normal por lo que he visto hasta ahora. ¿Dónde yo me sorprendo o donde yo digo sí tengo una muestra distinta? Es cuando tengo valores de 5 de 5 puntos de diferencia. Ya, esta muestra me dio 56 y esta otra muestra me dio 61, sí tengo diferencia en la absorción. Y esas diferencias las voy a ver mucho más finas cuando haga un farino, un consisto, un simulador farino. Ahí lo voy a ver bien. En el caso del ácido láctico, una diferencia de 5 puntos, también voy a ver una diferencia en el gluten húmedo. Y probablemente podría haber una diferencia en el gluten index. La diferencia del gluten index probablemente con 10% la voy a ver bien. Con 5 puntos de diferencia no la voy a tener tan clara. Almidones dañados, diferencia de 5 puntos, podría ser un punto porcentual de porcentaje AACC. Y sucrosa, la verdad es que no hay ningún otro método que me permita medir pentosano, entonces esta es la única referencia que tengo de funcionalidad en el proceso de extracción. Valores más altos, me deberían dar cenizas más altas, pero la relación de ceniza a pentosano no es tan directa. Entonces, por ahora, este valor es el único que me está diciendo de competencia por absorción de agua. Ok, clarísimo. Muchísimas gracias, Mario. No hay problema. ¿Alguna otra duda por ahí? Estaba viendo, veamos el chat. Hay una pregunta si hay experiencia con harinas de granos germinados. No he hecho ninguna experiencia, Marcelo. Podríamos hacer algo. El punto, ese es un dato que no mencioné. Cuando hacemos SRC de una harina aditivada, por si acaso, sobre todo si es con enzimas, no voy a ver resultados de la aditivación, porque aquí no estoy desarrollando gluten. Estoy solamente hidrolizando y uniendo con una molécula nueva. ¿Podría afectarme el resultado? Sí, podría a lo mejor tener, si estoy pensando en enzima, subirme levemente el valor de ácido láctico, pero yo diría que es marginal por lo que he visto hasta ahora con harinas aditivadas versus harinas no aditivadas. Idealmente, como todos sabemos, toda la reología se debería hacer con harina sin aditivar. Así es. O entender qué aditivo es el que estoy usando para poder cuantificar una diferencia. Yo creo que no voy a ver diferencias importantes entre una harina aditivada y no aditivada con el método de SRC. Granos germinados. Carmen dice, ¿cómo a través de los resultados del SRC puedo llegar a tomar decisiones de mejora en los procesos de panificación y galletería? Yo diría que es súper simple, vía funcionalidad.
Cuando yo obtengo valores prácticos que me funcionan, por ejemplo, más allá de la genética del grano, yo en panadería estoy con un valor de 140 o 130 y observo diferencias en mi volumen de producto terminado, sí podría empezar a definir que estoy necesitando un valor de gluteninas para llegar al volumen que quiero. Y de esa manera, independiente de la mezcla de harinas que le esté comprando al molino, que podría venir con la cantidad de proteína que le pido, esta funcionalidad en términos de volumen sería bastante interesante. Por otro lado, podría también corregir la hidratación que le estoy aplicando a esta mezcla de harina, producto de la cantidad de pentosano y de almidones dañados que traigo. Podría necesitar un valor levemente mayor si es que tengo un poquito más de almidones dañados y pentosano para poder tener un buen desarrollo de gluten y aprovechar esta absorción de agua que termina siendo agua de peso en el producto terminado, en el caso de un pan. Los almidones dañados y los pentosanos no son malos, salvo que eviten de que se me desarrolle el gluten. Ahí hay un caso bastante práctico de aplicación en panadería. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias, Carmen. Bueno, los dejamos entonces invitados a la página web del programa de Molinería Avanzada, si es que tienen duda. Tienen mi contacto también, si es que quieren preguntar cualquier cosa. Ana Sandoval. Ah, buena. Tengo que probarlo. La verdad es que no lo sé. Sí te puedo decir de que el ácido láctico no nos va a servir. Podríamos tener proteínas, y vamos a tener proteínas, sobre todo pensando en harina de grillo que viene con 21, 23% de proteína. Alforfón podría venir con 12% de proteína. Los distintos granos, pero no es de funcionalidad de gluten. Entonces, ¿podría medir extracción, pentosanos, almidones dañados? Sí, pero no sé qué tan relevante sea el dato si es que no estoy desarrollando gluten. Son interesantes, sin duda, Anita, sin duda. Me podrían afectar la temperatura de gelatinización si es que tengo más almidones dañados y si es que tengo más pentosano en una harina no convencional, podría afectarme a la consistencia que estoy buscando en masa. Y esa consistencia en masa significaría, si no es una harina gelatinizada, que podría utilizar un poquito más de agua. Y mientras más agua tenga, podría generar un pan a lo mejor de más peso. ¿Sí? Interesante. Pero no desde la perspectiva del ácido láctico. Quizás hay dos solventes adicionales que se están evaluando, que uno es el etanol para medir directamente gliadinas por diferencia. La gliadina es soluble en alcohol. Y el otro es el SDS, que es el duodesil sulfato de sodio, que es una especie de jabón que también me permite tener una interacción mayor con las proteínas que forman gluten. Entonces, podrían haber datos relevantes o interesantes con esos dos nuevos solventes que se están evaluando para este método. Eso. De nada, pues Karen. Marcelo, vamos a conversar, Marcelo, a ver cómo nos podemos ajustar a estas nuevas tendencias de panadería y qué métodos podrían ser relevantes para eso, sin lugar a duda. Ana también trabaja en el área de las harinas no convencionales, así que podríamos ahí armar un pack de desarrollo. Bueno, muchas gracias. Les dejo la encuesta, en la encuesta que cómo mide la calidad de sus harinas. La prueba de horneado, incluyendo el proceso de horneado, 5, y la analítica de laboratorio, 19. Yo creo que la combinación de las dos es la clave. La verdad es que la analítica nos puede dar muy buenos datos,
pero no todos, y la prueba concluyente es el piloto de proceso. Gracias a Dios, la analítica me permitiría aditivar, velar por diferencias, rangos en los que quiero llegar, para tener un proceso, un piloto de panificación con mejor repetibilidad. Profe Andrea, profe Adriana. Todo excelente. Muy excelente, Mario. Muy bueno. Excelente. Me parece perfecto. Fue un poquito más largo de lo que quería, pero... No, excelente. No, y las preguntas fueron muy interesantes. Excelentes preguntas. Perfecto. Eso. Bueno, a seguir trabajando y a seguir jugando con las harinas. Pues si nadie más tiene alguna pregunta. Hasta una próxima oportunidad. Sí, hasta la próxima. Así Vamos a detener la grabación.